Bueno, buenas tardes a todos. Soy María Armas. Estoy aquí como miembro de la Junta Directiva del Colegio de Notarios de Cataluña para presentar el tema de la webinar de este miércoles con la ponente que es Blanca de la Cámara Entrena, que ahora la conoceréis. El tema es la disolución y liquidación de sociedades. La quiero hacer desde una perspectiva, por lo que he comentado con ella, más práctica, más del día a día, de los despachos, incluso con un punto de, por lo que me ha comentado, de contabilidad así levemente, con temas de balance, que también al final los tenemos que tratar mucho en esta materia. Presentaros sobre todo a la ponente. Bueno, yo a Blanca la conozco porque es compañera mía de promoción. He de agradecerle enormemente que se haya prestado a hacer esta webinar. Además es muy interesante tener gente joven que además en este caso está preparando restringidas y por tanto aporta pues toda la visión de la preparación ya de oposiciones entre notarios, con mucha resolución y mucha cuestión de actualidad. Blanca es notaria de Udecona desde el ingreso y ahora es secretaria también de los cuadernos, bueno, la revista de cuadernos de Derecho de Comercio, donde además están preparando un monográfico sobre garantías en el ámbito mercantil, si no me corrige luego, que será un monográfico especial de la revista. Como decía, está preparando restringidas y además también es preparadora de opositores de la parte del caso práctico de dictámenes. Así que nada, bueno, tiene sobrada experiencia y preparación. Os dejo con ella que lo va a hacer fenomenal. Venga, un abrazo. Blanca, adelante. Muchas gracias, María, por tu presentación. Como decías, el tema que voy a abordar es la disolución y liquidación de las sociedades de capital. Sí que creo que es interesante abordarlo desde una perspectiva práctica, es decir, problemas que nos ayuden en nuestro día a día a los juristas que nos encontramos con materia mercantil. A modo introductorio me gustaría recalcar la importancia que va a adquirir y que está adquiriendo esta materia a día de hoy, pues nos encontramos con un panorama actual en el que esta operación de disolución y liquidación de sociedades se encuentra en crecimiento. Esto está ocasionado tanto por la situación actual que estamos viviendo, que está siendo complicado para muchas empresas y hay una necesidad de recortar gasto, y también por la campaña que está llevando a día de hoy, desde el año pasado, desde 2020, la agencia tributaria. Es una campaña de revocación del NIF, de esas actividades, de esas sociedades que no tienen una actividad real, que se encuentran en desuso. Esta materia de revocación del NIF la analizaré al final de la presentación. A modo de introductorio, para ver un poco el esquema que voy a seguir, os muestro un esquema de lo que va a ser este webinar. Abordaré en primer lugar materia de disolución, más adelante liquidación, en la que me centraré, y principalmente vamos a ver problemas relativos a cómo pueden actuar los liquidadores, como decía María, una parte de contabilidad relativa al balance final, y las especialidades relativas al pago de la cuota del socio, con principalmente los tres supuestos más habituales, que es que se realice la adjudicación en dinero o pues ya adjudicación de inmuebles, acciones o participaciones. Y luego finalmente pues veremos algunas peculiaridades de la escritura de liquidación y, como decía, abordaremos el problema de la revocación del NIF y brevemente cuál es la incidencia fiscal. Pues como habéis podido observar, vamos a iniciar esta materia deslindando brevemente en esa fase final de la sociedad que diferenciamos la disolución, liquidación y por último la extinción. Con la disolución se inicia este periodo final de la sociedad. Con la liquidación principalmente encontramos el problema del pago a los acreedores y, por otro lado, de que se proceda a la adjudicación de la cuota a cada uno de los socios. Y por último la extinción, que como el equivalente a la muerte de la persona física del 32 del Código Civil, tiene lugar con la cancelación en el registro mercantil. Brevemente señalar que lo habitual es que en la práctica la disolución y la liquidación tengan lugar en un mismo momento. Es habitual en los despachos que al tiempo en el que se otorga la escritura de disolución se procede a la liquidación.
Pero sin embargo esto no tiene por qué ser así y tiene distintas consecuencias, distintos efectos que se haga en momentos diferentes. También matizar que también encontramos supuestos en los que tiene relevancia la materia relativa a la disolución, pero que no concluye con la liquidación. Esto es fundamentalmente el supuesto de la escisión total y la fusión, ¿vale? Supuestos en los que encontramos esa disolución sin liquidación. Brevemente también señalar a modo introductorio que, como se veía en la diapositiva que mostraba del esquema de este webinar, la materia se encuentra regulada en los artículos 360 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, también en determinados preceptos del Reglamento del Registro Mercantil, y destacar que en esta materia se caracteriza porque priman el carácter imperativo de la normativa. Esta tendencia se aprecia en las resoluciones de la Dirección General. Es decir, es una materia en la cual encontramos que por lo general debe respetarse los artículos que exigen ciertos requisitos, no dejan ese ámbito a la autonomía de la voluntad. De acuerdo, pues vamos a pasar con la disolución de la sociedad. En concreto, como señalé previamente, vamos a ver algunos aspectos sin aludir de manera exhaustiva a todas las causas de disolución. Sí que me gustaría hacer referencia a ciertos aspectos concretos de las causas de disolución de las sociedades. Pues como entre otras, puede tener lugar por resolución judicial, a día de hoy regulado pues, en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, por transcurso del término. Sí que considero que tiene interés por la actualidad de la materia aludir al supuesto de la disolución por pérdidas, ¿no? Es una de las causas recogidas en el 363 que obliga a los administradores a promover la disolución de la sociedad. Esta causa hay que ponerla en contexto con la crisis sanitaria del coronavirus, pues por la ley en 18 de septiembre de 2020 se ha suspendido para el año 2020. Es decir, a los efectos de calcular y ver si procede esa disolución por pérdidas, no se toman en consideración, los administradores no deben tomar en consideración esas pérdidas correspondientes al año 2020. Se trata de una situación excepcional, que ya no es la primera vez que el legislador opta por esta opción, pues de una manera semejante en la crisis financiera de 2008 se modificó asimismo este precepto. Y no entro tampoco, sé que este precepto ha generado importantes dudas y dificultades por la brevedad, por ser un legislador de emergencia que reguló esta materia. No entramos en esta materia, puesto que, como decía, nos vamos a centrar en los aspectos eminentemente prácticos. Aludir, por otro lado, también en relación con las causas de disolución, en lo que se refiere a la disolución por acuerdo de la Junta General, una interesante resolución de la Dirección General de 30 de mayo de 2018 que señaló que no podía procederse a la cancelación de una sociedad en el registro mercantil alegando la caducidad de la acción que recoge el 205 de la Ley de Sociedades de Capital, que fija el plazo de un año. Vamos a desarrollarlo brevemente. Se trataba de un supuesto en el que el acuerdo había sido adoptado por un quórum inferior al que establece legalmente la ley y además en una ciudad que no era el domicilio social. Alegaban el liquidador que había transcurrido el plazo de un año desde que se había adoptado el acuerdo y que por lo tanto se podía proceder a su cancelación en el registro mercantil. Sobre esta materia, y a pesar de que no es pacífica, la Dirección General rechaza la inscripción señalando que en estos casos ese plazo de un año debe contarse no desde el acuerdo, sino desde que el socio que no tomó parte en la votación, desde que tuvo conocimiento de este acuerdo. A continuación vamos a pasar a ver los efectos de la disolución. Uno de los efectos de la disolución es que hay que proceder a la audición de cuentas en el caso en el que así corresponda y también al depósito de las mismas. Vamos a centrarnos en el cese de los administradores y nombramiento de liquidadores. He ido recogiendo una serie de problemas que considero que se nos pueden presentar fácilmente y que tienen interés. Un primer problema se refiere a si
Al tiempo de proceder al cese de administrador y nombramiento de liquidador, al realizar la consulta en el registro mercantil, apreciamos que ese administrador que va a ser cesado no consta inscrito. Esto ha sido recogido también por la Dirección General, se planteó el problema en resolución de 20 de febrero de 2020, que viene a reiterar doctrina de la Dirección General. Por su parte, el registrador alegaba como argumento que el registro mercantil, que en el reglamento del registro mercantil se recoge el principio de tracto sucesivo, pero sin embargo la Dirección General es clara sobre la materia y señala que el artículo 11 del reglamento del registro mercantil tiene que ser interpretado restrictivamente y considera que el registro mercantil es un registro de personas, de empresarios, no de bienes, y por lo tanto este principio de tracto sucesivo no puede aplicarse igualmente. En este sentido, concluimos, no es necesario que conste previamente ese cargo en el registro mercantil, además que no respondería a una finalidad como es que se va a cesar y proceder al nombramiento de los liquidadores. Y desde esta perspectiva, por lo tanto, se puede proceder sin problema alguno, sin que tenga que acceder previamente la inscripción del administrador que va a ser cesado. Un segundo problema, brevemente, es señalar que si el liquidador que va a ser nombrado no es el titular, no es el previo titular de la facultad certificante del 111 del reglamento del registro mercantil, tendrá que notificarse el cese al titular de la facultad certificante, ¿vale? Pues se va a producir un cambio y el mismo tiene que ser notificado. Este problema considero que también es interesante, se refiere a un tercer problema que abordamos, lo recogió la Dirección General en resolución de 7 de marzo de 2019. Se trataba de una sociedad que, si bien quería disolver la sociedad el 31 de mayo, sin embargo querían que los administradores continuaran en su cargo durante el mes también de junio y de julio, es decir, la sociedad quedará disuelta el 31 de mayo, pero que los administradores continuaran en su cargo hasta el 31 de julio y los liquidadores iniciaran su actuación el 1 de agosto. La Dirección General rechaza esta posibilidad, como decíamos, hace una interpretación de que nos encontramos ante una normativa imperativa, pone de manifiesto la incompatibilidad del cargo de los administradores y de los liquidadores y señala que ese cese de los administradores tiene que darse al tiempo de la disolución de la sociedad. Y a partir de ese momento, los únicos que podrán desarrollar el objeto, que es, como veremos es liquidatorio, es únicamente los liquidadores. No se puede demorar a una fecha posterior. Brevemente señalar, porque este problema ya está, yo creo que ya está bastante resuelto, pues así se recoge desde el año 2011, es si aquellos poderes que se hubieran otorgado antes de la disolución de la sociedad, si los mismos siguen subsistentes y por el contrario se ven revocados o extinguidos. Algunos autores han considerado que los mismos se podría entender que se ven revocados, puesto que se ha disuelto la sociedad. Sin embargo, con la Dirección General considero que hay que partir de la distinción fundamental entre la representación orgánica y representación voluntaria. Es decir, esos poderes han sido conferidos y tienen una naturaleza de representación voluntaria, por lo que ese cambio en la sociedad y ese cambio en el órgano no afecta a los mismos. Por lo tanto, concluimos que esos poderes anteriores a la disolución siguen subsistentes y, por lo tanto, cualquier tipo de operación que lleve a cabo un apoderado, si se presenta en despacho, sin problema se puede llevar a cabo. También tener en cuenta que esto se entiende sin perjuicio de que el propio poder contuviera una cláusula por el cual establezca expresamente la revocación del poder por la disolución. Esta es la única excepción en la cual pues, no podríamos admitir esos poderes. También desde el punto de vista de los liquidadores se plantea si es posible que los liquidadores acudan al recurso del nombramiento de apoderados. Esto ha sido discutido porque en sede de disolución y liquidación los liquidadores no tienen un precepto homólogo al 209 en sede del órgano de administración. Y si interpretamos de una forma estricta, el 383 se refiere a enajenación de bienes, es decir, a que los liquidadores
llevan a cabo la enajenación de bienes de la sociedad. Sin embargo, hoy en día, y no solamente en materia de nombramiento de apoderados por parte de los liquidadores, hay que hacer una interpretación extensa de tal forma que los liquidadores pueden nombrar apoderados para el desempeño de funciones durante ese periodo de liquidación. Por último, también aludir a que otro de los efectos, cerrando ya el capítulo de nombramiento de administradores cese de administradores y nombramiento de liquidadores, aludimos a otro efecto que da lugar a la liquidación, otro efecto que produce la disolución, que es el cese de la actividad social. Sí que considero que aquí debemos matizarlo y verlo con una perspectiva de que la disolución, si bien produce el cese de la actividad social, hay que interpretarlo en un sentido de que el liquidador puede ejercer, y es habitual, que desarrolle una actividad moderada, conservativa o incluso a veces llevando un ritmo habitual de actividad, pues tiene también no solamente una finalidad liquidatoria, sino también de conservar el patrimonio que va a ser objeto de reparto entre los socios. De acuerdo, pues hemos finalizado el primer bloque relativo a la disolución y vamos a pasar al análisis de esa visión práctica en materia de liquidación de sociedades. De nuevo, para seguir el esquema, voy a volver a mostrar la pantalla que os enseñaba. A ver. María, ¿se ve el PowerPoint? De acuerdo. Pues de nuevo volvemos a esta primera pantalla, ya que vamos a iniciar la parte relativa a la liquidación. Voy a abordar el problema de la actuación de los liquidadores, el balance final, el pago de la cuota de socio y algunos problemas relativos a la escritura de liquidación, algunos tips, podríamos decir. De acuerdo, pues vamos a continuar con esta materia. Así, en primer lugar, en lo que se refiere a la actuación de los liquidadores, un primer problema que se nos plantea es el relativo a cómo opera cuando haya una pluralidad de liquidadores, cómo entendemos que los mismos van a operar, cómo van a funcionar, de una forma solidaria, mancomunada, de una forma colegiada. Esta materia aparece regulada en el artículo 379 de la Ley de Sociedades de Capital y, sin embargo, ha generado larga doctrina por parte de la Dirección General por el artículo 379 en su inciso primero, porque este precepto nos dice expresamente que el poder de representación que corresponde a cada liquidador le corresponde de una forma individual, salvo que los estatutos establezcan una disposición contraria, salvo que establezcan lo contrario. Es decir, nos encontramos con un precepto que establece una regla general de que los liquidadores actúan solidariamente. Esto dio lugar a discusión acerca de si se refería al supuesto en que el liquidador no era el anterior administrador. También dio lugar a discusión acerca de qué cláusula en contrario se refería en los estatutos para que cambiara ese régimen a la solidaridad. Sin extenderme demasiado, sí que baste señalar que la postura de la Dirección General es que si no se establece un funcionamiento en concreto de los liquidadores, sobre la base de este precepto entenderemos que los mismos funcionan solidariamente y que además, para que los estatutos hayan establecido lo contrario, tiene que ser que los estatutos expresamente hayan señalado que los liquidadores actuarán mancomunadamente. En caso contrario, debemos de entender que los liquidadores tienen esa posibilidad de actuar solidariamente, que cada uno de ellos pueda actuar de forma individual, como utiliza expresamente el precepto. Aludir también brevemente al ámbito de actuación de los liquidadores, es decir, cuando comparecen los liquidadores que quieren llevar a cabo algún tipo de actuación en el despacho, podríamos plantearnos que únicamente por el 383, literalmente interpretado, solo pueden proceder a la enajenación de los bienes sociales. A día de hoy, esta materia no ha sido ya resuelta por parte de la Dirección General, no plantea discusión alguna
y los liquidadores pueden desarrollar no solamente estrictamente la venta, pueden llevar a cabo no solo la venta de los bienes de la sociedad, sino que también pueden llevar a cabo aquellas actuaciones que son tendentes a una operación que sea interesante, que sea interesante para la sociedad, que responda a una actuación beneficiosa para la misma. Por lo tanto, esto nos permite que puedan realizar actuaciones de inversión, actuaciones de adquisición, o también incluso la constitución de derechos reales. Lo relevante, porque no podemos establecer un listado sistemático, una casuística exacta de qué puede hacer el liquidador y qué no puede hacer, parece que lo interesante al final es atender a la situación y ver cómo se va, si esa actuación responde a un resultado final que es eficiente, es decir, que interese a la sociedad. Y de nuevo, por lo tanto, como vemos, este precepto se interpreta junto con el 209 en sede de administración, es decir, en sede de el desarrollo del objeto social, ¿vale? Aunque haya una finalidad liquidatoria, si responde a un interés social, ciertos actos también podrán llevarse a cabo, aunque no sean estrictamente la venta de bienes sociales. De acuerdo. Y en hilo con este problema anterior, se plantea si el artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital, este precepto se refiere a que cuando se realice la enajenación de un activo esencial, será necesario acuerdo de la Junta General. ¿Es aplicable este artículo 160 a las ventas realizadas por parte de los liquidadores, por parte de una sociedad que se encuentra en situación de liquidación? Concretamente lo recogió resolución de la Dirección General de 29 de noviembre de 2017, en el cual pone de manifiesto que no es aplicable este precepto a las ventas de inmuebles que lleve a cabo un liquidador en la fase de liquidación de la sociedad. Y por lo tanto, no será necesario recabar este acuerdo, aunque tenga la consideración de activo esencial. Brevemente señalar que este precepto nos indica que tendrá la consideración de activo esencial con una presunción de cuando supere el 25% del valor patrimonial de los activos sociales. El principal argumento, que además tiene sentido, ¿no?, con esa finalidad liquidatoria, es que precisamente los liquidadores deben proceder a la venta no solo de cantidades inferiores al 25%, sino precisamente del 100% de los activos sociales. Además, propiamente en esa fase de liquidación, el concepto de activo esencial no tiene ya propiamente sentido, pues no nos encontramos con una situación de ejercicio habitual del objeto social, sino liquidatoria. Por todo ello no tiene sentido y no es necesario consultar acerca de si tiene la consideración de activo esencial, ni incluir la cláusula tipo que es habitual encontrar en las escrituras. De acuerdo, pues vamos a pasar al análisis del balance final. Este balance final de liquidación es el documento fundamental en materia de liquidación. Es decir, es un documento que nos aporta a la sociedad, que va a ser objeto de liquidación y que hay que incorporar a la escritura de liquidación. El balance final busca principalmente observar cuáles los bienes repartibles por parte de la sociedad, es decir, qué bienes procede repartir entre los socios, y por otro lado, observar que precisamente todos los acreedores hayan visto sus deudas saldadas. En relación con los distintos modelos del balance de situación, se planteó si era admisible un balance final simplificado o si el balance debía responder al balance de situación relativo a la formulación de cuentas anuales. Esta materia está reiterada por parte de la Dirección General y establece de forma expresa que no hay problema para que este balance sea confeccionado de forma simplificada, pues sirve la finalidad que se busca, que es ver cuál es el patrimonio social repartible y, por otro lado, ver que efectivamente todas las deudas hayan sido saldadas.
Por lo tanto, no es necesario que reúnan los requisitos relativos a las cuentas anuales. En este punto me gustaría incidir que precisamente cuanto más simplificado sea el balance y cuanto más sencillo sea, más va a favorecer el demostrar, el poner de manifiesto ese haber repartible y, por otro lado, que efectivamente todas las deudas han sido saldadas. Cuanto menos partidas se recojan, más simplificado quedará. De acuerdo, pues es habitual, ¿no?, que nos presenten el balance. En nuestro caso, los notarios nos encontramos con el balance que nos presentan y tenemos que observar que esté todo perfecto para proceder a la liquidación. Y por su parte, pues los abogados proceden a su elaboración, con lo cual yo creo que tiene interés que nos detengamos en qué es lo que hay que mirar, qué partidas tienen relevancia en relación con este balance final. Como decíamos, principalmente hay que observar dos partes, el activo y el pasivo. Es habitual en la práctica que nos presenten un balance que se encuentre pendiente de depuración, es decir, que aún salgan determinadas partidas que no se han visto retiradas. Por ejemplo, aquellas deudas que ya han sido pagadas por parte de la sociedad no deben constar en el balance final. El balance final debe estar a cero, ¿de acuerdo? De una forma que quede más claro, voy a proceder a mostraros una serie de ejemplos y vamos analizando ambas partidas, el activo y el pasivo. De acuerdo, pues este sería un primer ejemplo de balance final. Como veis, están elaborados de una forma simplificada. Y atenderíamos únicamente a aquellas partidas que nos presenten algún tipo de cifra. Por ejemplo, esta relativa a inmuebles que nos indica cero, no tendríamos ni que apreciarla, ¿de acuerdo? Y lo que nos resulta relevante es observar que hay una tesorería de 10.000 euros en la parte del activo y, por otro lado, un pasivo de 5.000 euros. Ante este balance, lo relativo, lo que tenemos que hacer primero de todo es ver que hay una tesorería de 10.000 euros que se va a tener que, por lo tanto, adjudicar a los socios. Lo siguiente ya será ver en qué proporción, cómo se debe adjudicar a los socios. Y por otro lado, tenemos un pasivo. En relación con este pasivo que nos indica que hay 5.000 euros de pasivo, lo primero es preguntar al liquidador a qué responde ese pasivo. Como veremos más adelante, hay distintas posibilidades de cuál va a ser la actuación, qué es lo que va a haber que hacer con este pasivo que tenemos aquí. En este primer ejemplo también, por ejemplo, observamos que si la sociedad tuviera algún tipo de inmueble, vemos que ya se ha vendido, que ya aquí nos queda indicado que está a cero y que por lo tanto no hay ningún tipo de inmueble a nombre de la sociedad, pues ya han sido objeto de enajenación. Y también señalar que lo habitual, los casos más relevantes, que son en los que nos centraremos más adelante, es que en el activo nos encontremos, si es que hay algo, que lo habitual es que cuando se hace la disolución y liquidación es que no haya nada, y si hay algo, pues será tesorería, inmuebles o acciones o participaciones de otra sociedad, que son los supuestos en los que me centraré más adelante, en las adjudicaciones. De acuerdo, pues vamos a ver un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo, por el contrario, vemos que sí que hay una valoración de un inmueble y, por lo tanto, parece que el bien que se va a repartir entre los socios es un inmueble que pues hay que preguntar si efectivamente no van a proceder a la enajenación, ¿no? Este inmueble se va a proceder a su adjudicación entre los socios. Y, por otro lado, un pasivo que, como pasaremos ahora a analizar, hay que preguntar, ¿este pasivo qué ocurre con este pasivo? ¿Por qué no está el pasivo a cero? De acuerdo, pues pasamos a analizar el pasivo exigible. El pasivo exigible son esas deudas reales que tiene la sociedad. Estas deudas que tiene la sociedad pueden ser principalmente o con los propios socios, o esas deudas pueden ser con terceras personas, ¿de acuerdo? En el caso en el que encontremos pasivo, como veremos, hay que proceder a limpiarlo o explicarlo en la escritura. Es decir, o se depura este pasivo y se deja cero, o hay que realizar una manifestación, una explicación en la escritura de cuál es el destino de ese pasivo.
Vamos a pasar a ver, por lo tanto, de nuevo unos ejemplos que nos van a ayudar a ver la situación del pasivo, que es este de aquí. En este nuevo balance, como vemos, el pasivo está a cero. Esta es la situación ideal, no plantea ningún problema. Nos encontramos un pasivo a cero y una tesorería por importe de 5.000, es decir, que hay 5.000 euros en caja que hay que proceder a adjudicar a los socios. Sin embargo, esta situación, esto es difícil encontrarlo en la práctica, ya que lo habitual será que como mínimo queden pendientes de pago el IVA y el impuesto de sociedades, ¿vale? Vamos a verlo en este último ejemplo. Este último ejemplo, como veis, ya es algo más complejo, ya encontramos más partidas y he pasado aquí a señalar el pasivo, la deuda relativa al IVA y, por otro lado, al impuesto de sociedades. Hay un IVA por importe de 1.000 euros y, por otro lado, un impuesto de sociedades por importe de 2.000 euros. ¿Por qué es habitual encontrar el IVA y el impuesto de sociedades? Puesto que se van a pagar en un momento posterior a la escritura de disolución y liquidación, es imposible que se encuentren saldadas estas dos deudas al tiempo de otorgarse la escritura. En estos casos, pues encontraremos en el balance final estas dos partidas de IVA e impuesto de sociedades y, como decíamos, tendremos que explicar, como veremos más adelante, a qué se destinan. Es decir, hay que explicar que este IVA y este impuesto de sociedades se encuentran perfectamente consignados. En esto pasaré a continuación. Vamos a señalar lo que ocurre aquí con el inmueble. En la parte del activo tenemos una tesorería por importe de 6.000 euros y, por otro lado, un inmueble por importe de 100.000 euros. A la vista de este balance, pues preguntaríamos, oye, este inmueble que se le va a adjudicar a uno de los socios, y a la vista del pasivo vemos que sobre el mismo recae una deuda, hay un préstamo relativo al inmueble, seguramente sería un préstamo hipotecario, por importe de 97.000 euros. Si se trata de un préstamo que recae sobre el mismo y uno de los socios se va a subrogar uno de los socios a quien se le adjudica el inmueble, en estos casos lo que procederá es que el mismo se subrogue en la deuda. De acuerdo, pues una vez hecha esta introducción en relación con las distintas posibilidades, vamos a aludir a las opciones que tenemos respecto del pasivo. Es decir, si existe pasivo al tiempo de la liquidación, hay básicamente 5 posibilidades. La principal, que es que se proceda al pago. Si se va a proceder al pago, en ese caso se retira del balance, pues ya ha sido objeto de pago y los acreedores han visto saldado su derecho. Y, por lo tanto, se incluye la manifestación en la escritura de que los acreedores han visto efectivamente satisfecho su crédito. Una segunda opción se refiere a la consignación, es decir, en ocasiones, como es el supuesto habitual del impuesto del IVA y el impuesto de sociedades, no cabe la posibilidad de saldar a los acreedores y hay que consignar esos importes a su favor. Vamos a explicar brevemente qué quiere decir esto de la consignación en la práctica. En la práctica, básicamente, es que o bien la cuenta bancaria que ya existía a nombre de la sociedad se mantenga abierta, dejando este importe, en este caso de 3.000 euros, y dejando una orden, dejando un concepto, una manifestación de que va destinado al pago de impuestos y, por lo tanto, pues va destinado a la agencia tributaria. O, al menos, si no hay una cuenta, proceder a la apertura de una cuenta a nombre de la sociedad, dejando este importe, como decíamos, de nuevo, y señalando que el destino de las cantidades. De acuerdo, como decíamos, está la opción de pagar, la opción de consignar. Hay otra opción que esta es poco habitual, que se refiere a ofrecer algún tipo de garantías a los acreedores. Es poco frecuente, es necesario acreditarlo, es algo más complejo, no me centro en la misma, pues no es habitual. Luego tenemos el supuesto de la subrogación, que es el que se presentaría en el balance que tenemos a la vista, en el que uno de los socios, o un tercero podría ser, uno de los socios pasa a subrogarse en este préstamo por importe de 97.000 euros, y, por lo tanto, pasa a ser deudor del mismo. ¿De acuerdo? No hay otra opción al tiempo de la liquidación. Es decir, necesariamente el deudor
el socio tercero, el nuevo deudor, tiene que subrogarse en ese préstamo. Aludir además que en estos supuestos necesariamente hace falta el consentimiento del acreedor. Sobre esta materia también la Dirección General ha sido tajante, a pesar de la dicción del 118 de la Ley Hipotecaria, es necesario que el acreedor preste su consentimiento, pues no cabe la posibilidad de liquidar la sociedad si quedan deudas y no hay otra forma que asegurarse de estas circunstancias mediante la prestación del consentimiento por parte del acreedor. Y por último, la hipótesis que es habitual, que es la renuncia por parte del acreedor. Es decir, si inicialmente, como era en este caso, que encontrábamos un pasivo de 5.000 euros, si este pasivo corresponde a un crédito que tienen uno de los socios contra la sociedad, socio que es acreedor de la sociedad, y él mismo renuncia a este derecho que tiene contra la sociedad. Si es un tercero, supuesto poco frecuente, es decir, que uno de los acreedores que no está vinculado con la sociedad renuncia a su derecho, será necesario de nuevo que acredite que ha renunciado. Pero si es el supuesto habitual, que es que uno de los socios va a renunciar a ese derecho de crédito que tiene contra la sociedad, deberemos incluir en la escritura una manifestación del liquidador de que el socio ha renunciado a este importe. De acuerdo, pues. Por último, señalar también en relación con esta renuncia por parte de uno de los socios al crédito que tiene contra la sociedad, que la circunstancia de haber votado a favor de la disolución no implica una renuncia al derecho de crédito. Es decir, si nos encontramos a uno de los socios que vota favorablemente en el acuerdo de disolución y tiene adicionalmente un derecho de crédito contra la sociedad, pues por ejemplo, haber ido aportando capital para realizando aportaciones no a capital, en estos casos no implica que haya renunciado a su derecho de crédito. De acuerdo, pues a modo de conclusión y para finalizar en lo que se refiere a esta materia del balance final, los supuestos habituales. Si las deudas han sido pagadas, debe limpiarse el balance. Si esas deudas aún no han sido pagadas, hay que explicar qué sucede con las mismas. En el caso en que principalmente el IVA y el impuesto de sociedades hayan sido objeto de consignación, hay que explicarlo en la escritura. Y también en el supuesto en el que ese pasivo corresponda a derechos de crédito de los socios, hay que explicar también que han sido objeto de renuncia. Aludir a que según se apruebe el balance, si se aprueba por unanimidad de la totalidad del capital social o no, tendrá distinta repercusión en el plazo que hay que esperar. Es decir, si se aprueba por unanimidad de la totalidad del capital social, no hay que esperar el plazo de 2 meses de impugnación del balance del 390 de la Ley de Sociedades de Capital y, sin embargo, si no hay unanimidad de la totalidad del capital social, tendremos que esperar este plazo de 2 meses. También aludir brevemente a que aquellos socios que no hayan asistido a la junta en la que se ha acordado la disolución de la sociedad, no es necesario notificarlo. Esto ya se ha abordado también por la Dirección General, señalando que esta notificación es innecesaria, que no la exige ni la Ley de Sociedades de Capital ni el Reglamento del Registro Mercantil y, por lo tanto, no se puede entender que en estos casos tenga un derecho a que sea notificado. De acuerdo, pues pasamos a abordar una serie de problemas en materia con el pago de la cuota del socio. Señalar que la regla general es que ese pago que se realiza al socio, esa adjudicación, pues como veíamos previamente en el balance final, si hay 5.000 euros de tesorería y hay 5 socios, lo habitual es que la adjudicación se realice a prorrata de su proporción en el capital social. Sin embargo, no podemos perder de vista que hay excepciones que alteran esta proporcionalidad, como pueden ser que haya algún tipo de atribución de privilegio en los estatutos, también las acciones y participaciones sin voto, tienen que tener presente que tienen un derecho de cobro con anterioridad al resto. También los dividendos pasivos, es decir, en la sociedad anónima, si no hubieran sido totalmente desembolsadas, en estos casos también afectará al tiempo de la proporción en el cobro.
En el supuesto de prestaciones accesorias, en que se hubiera atribuido algún tipo de derecho especial al tiempo de la liquidación. Y por último, también, y ya hemos aludido brevemente, al supuesto de estas aportaciones no a capital, es decir, el socio que además de su aportación a capital ha realizado algún tipo de aportaciones, ha ido habitualmente es directamente ir metiendo dinero en la cuenta de la sociedad y es acreedor de la sociedad. Hay que tener presente que no es un acreedor cualquiera y desde esta perspectiva la doctrina mayoritaria considera que el socio acreedor es el último en cobrar de los acreedores y, sin embargo, ese derecho que tiene como acreedor tiene un derecho con anterioridad a la adjudicación del haber social, con anterioridad al pago de la cuota de los socios. Es interesante y especialmente a día de hoy, en que nos encontramos con una situación complicada, cómo procedemos a la adjudicación de la cuota cuando el socio está en paradero desconocido, cuando el socio ha fallecido y desconocemos quiénes son los herederos y nos encontramos con una situación en la cual es necesario que se entregue esa cuota del socio. ¿Cómo podemos proceder? En estos supuestos, de acuerdo con el 394 de la Ley de Sociedades de Capital, que es el que lo regula, hay que consignar esa cuota del socio. Merece la pena apuntar que esta consignación de la cuota del socio, la consignación de la cuota del socio que está en paradero desconocido, no es igual, no se hace de una manera igual a la consignación de la cuota de los acreedores. La consignación de la cuota de los acreedores es más laxa, es más sencilla, se puede realizar en el banco que el liquidador tenga por conveniente y no exige ningún tipo de acreditación, sino que basta la manifestación. Sin embargo, si uno de los socios se encuentra en paradero desconocido, conforme al precepto que decíamos, el 394, se tiene que hacer la consignación en la Caja General de Depósitos y además hay que esperar un plazo adicional. Esta exigencia de que se realice en la Caja General de Depósitos, hay que tener en cuenta que de la misma se desprende una exigencia de que se acredite que se ha realizado en esta Caja General de Depósitos. Por lo que en estos casos tendremos que exigir que se nos aporte un certificado de que se ha realizado este depósito, esta consignación en la Caja General de Depósitos, y este plazo adicional se refiere a que, adicionalmente a los 2 meses de impugnación del balance, tendremos que esperar 3 meses más para realizar la consignación. Como vemos en estos casos, se establecen unos mayores requisitos por parte del legislador. También merece la pena aludir al supuesto recogido por la resolución de la Dirección General de 3 de marzo de 2016, que recoge que no cabe la posibilidad de pagar la cuota de liquidación del socio con anterioridad a la aprobación del balance final. En el supuesto, de hecho, se pretendía otorgar una escritura denominada transmisión de bienes en pago de cuota de liquidación. Es decir, se quería realizar una adjudicación de la cuota que le iba a corresponder, pero sin que se hubiese aprobado el balance final, sin que se hubiese esperado el plazo de los 2 meses, sin que, por lo tanto, se hubiese llevado a cabo los requisitos que establece la ley. La Dirección General no admitió que se pueda otorgar esta escritura de transmisión en pago de una cuota que es probable y futura. En todo caso, sí que se puede señalar que la vía a la inversa, que sería una escritura de compraventa, es decir, la socia podría comprar el inmueble que se le iba a adjudicar, dejando el precio aplazado y con una condición suspensiva de que al tiempo de aprobarse el balance, esa cuota pasaría a corresponder al precio. Es decir, sí que se puede hacer a la vía de la inversa, vía compraventa. En este caso pasa a asumir el riesgo el socio que adquiere el bien, pero en ningún caso se puede adjudicar una cuota de liquidación sin haber llevado a cabo los requisitos que establece la ley, principalmente la aprobación del balance final y el respeto del plazo que se establece. Además, básicamente lo que busca es que el resto de socios adquieran conocimiento de la situación. Pasamos al análisis de una serie de especialidades de las adjudicaciones.
Si la adjudicación se hace en metálico, hay que indicar la cantidad que se abona a cada uno, matizar además que no se aplica la normativa relativa al blanqueo de capitales ni los límites a los pagos en efectivo. Es decir, basta, dado que no se trata de una transmisión inmobiliaria, en estos casos basta con indicar en la escritura cuál es la cuota que se paga al socio sin necesidad de identificación de IBAN ni medios de pago. En el caso en el que se adjudique un bien inmueble, aludimos a las especialidades, recalcar la necesidad de unanimidad. Es uno de los supuestos excepcionales en los que la Ley de Sociedades de Capital exige unanimidad, es el 393 y además reiterado recientemente de nuevo por la Dirección General en resoluciones de 30 de septiembre y 26 de noviembre de 2020. En materia de capacidad, al tiempo de adjudicarse un bien inmueble hay que tener en cuenta que si se genera algún tipo de conflicto de interés, será necesario que comparezca un defensor judicial. Tener en cuenta, por lo tanto, que si la adjudicación se realiza a prorrata, si hay metálico y hay inmuebles y se realizan las adjudicaciones a prorrata, no será necesario, pero si no se hace esta adjudicación a prorrata y, por ejemplo, se adjudica al padre que está representando a un menor un inmueble y al menor se le adjudica en metálico, ahí necesitaremos proceder al nombramiento de defensor judicial. Tener en cuenta que en el caso de bienes inmuebles será necesario que se incorporen los siguientes documentos. Por supuesto, la información registral, la nota del registro de la propiedad, el certificado catastral, el certificado de encontrarse al corriente de los gastos de comunidad de propietarios y también el justificante de pago de los últimos 4 recibos de IVA. La peculiaridad con las transmisiones, con una venta, en el caso de la adjudicación de inmuebles al socio, es que, sin embargo, no es necesaria la manifestación de la situación arrendaticia, de si se encuentra arrendado, porque no nace ese derecho de adquisición preferente de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Tampoco hace falta el certificado de eficiencia energética, ni en el caso de hallarse el inmueble en Cataluña, cédula de habitabilidad. También aludimos a una serie de especialidades en materia de promoción inmobiliaria. Estas especialidades son principalmente 2 y tienen una gran importancia en la práctica. Una primera, que es la relativa a las garantías que exige la Ley de Ordenación de la Edificación. Se refiere a aquellas sociedades que han desarrollado un objeto que se refiere a la promoción inmobiliaria, es decir, si en el objeto social se incluía la promoción inmobiliaria, hay que hacer referencia a que se han cumplido las garantías y acreditarlo, las garantías que contempla el artículo 20 de la ley y en el caso en que no hubiesen desarrollado esta actividad promotora, recoger tal manifestación. Y también aludir a que, a pesar de que el artículo 400 de la Ley de Sociedades de Capital ya es de gran ayuda, este precepto recoge, tras múltiples resoluciones de la Dirección General, finalmente este precepto en el texto refundido recoge la facultad por parte del liquidador de que con posterioridad a la conclusión de la sociedad, con posterioridad a la extinción de la sociedad, que pueda proceder a elevar a público los contratos privados. Es decir, planteaban numerosos problemas aquellas compraventas que se habían llevado a cabo mediante el documento privado y que con posterioridad la sociedad promotora se había extinguido y quedaban pendientes de que se elevaran a público. Con este precepto se contempla, por lo tanto, esa elevación a público de los contratos privados. Si nos encontramos con sociedades que desarrollan esta actividad promotora, este artículo 400 puede quedarse breve y, por lo tanto, es conveniente ampliar esta facultad del liquidador para que pueda no solamente elevar a público y formalizar contratos, sino también pues, llevar a cabo operaciones en materia de cancelación o aquellas que pudiera hacer falta. Se puede ampliar esas facultades del artículo 400. Si por último se ha procedido a la adjudicación de acciones o participaciones pertenecientes a otra sociedad, es decir, dentro del patrimonio de la sociedad se encuentran acciones o participaciones que pertenecen a otra sociedad, hay que tener presente que es posible, es muy probable que se genere, que nazcan derechos de adquisición preferente.
Básicamente si nos encontramos en el supuesto de una sociedad limitada o en el caso de acciones de una sociedad anónima que tengan pactos limitativos a la transmisión. En estos supuestos, por lo tanto, hay que pedir un certificado de esa sociedad propietaria de las acciones o participaciones que acredite que, o bien que la renuncia, que no va a tener lugar ese derecho de adquisición preferente. Y luego indicar que se ha hecho constar la nueva titularidad en el libro registro de socios o libro registro de acciones nominativas. Cumpliendo el 104 de la Ley de Sociedades de Capital, también habría que incluir esta manifestación en la escritura cuando se adjudiquen las acciones o participaciones de otra sociedad. Por último, hacemos en relación con la escritura de liquidación una serie de anotaciones, como decía antes, una serie de tips para repasar la escritura de liquidación. Hay que tener en cuenta que al tiempo de hacerse la escritura de disolución o liquidación, realizamos la consulta de si se encuentra otorgada el acta de titularidad real y hay que ver qué hacemos si no se ha otorgado previamente este acta. En este punto hay que diferenciar si es únicamente una escritura de disolución y la liquidación se está dejando para un momento posterior, esa escritura de liquidación. En estos casos hay que otorgar el acta de titularidad real. Y si por el contrario se va a otorgar en un mismo momento la escritura de disolución y liquidación, en estos casos no es necesario proceder a autorizar el acta de titularidad real y no es necesario tampoco realizar la comunicación posterior, sino que basta con incluir en la escritura una hoja, un escrito del administrador, del liquidador, manifestando quiénes son los titulares reales. Con esto quedará cumplida la obligación de titularidad real sin que sea necesaria tal comunicación. También tener en cuenta, en relación con la comparecencia, podemos resumir que lo habitual es que comparezca únicamente el liquidador. Y la única excepción de que comparezca, además del liquidador, alguna otra persona, son los adjudicatarios. Y además esto lo podemos incluso matizar, porque los adjudicatarios es necesario que comparezcan no para la cancelación de la sociedad en el registro mercantil, sino para cumplir las normas de circulación de bienes y la posterior inscripción en el registro de la propiedad a nombre del adjudicatario. Por lo tanto, la regla general es que comparezca únicamente el liquidador y si, por ejemplo, básicamente hay bienes inmuebles o acciones o participaciones de otra sociedad que se van a adjudicar, aquí sí que tendrá que comparecer también el adjudicatario, el socio a quien se le va a adjudicar. Y luego también, por supuesto, aquellos acreedores, como decíamos al inicio del webinar, aquellos acreedores que no han visto pagado su crédito y que van a renunciar al mismo o que van a liberar al deudor porque se va a hacer una subrogación. Es decir, si algún tipo de acreedor va a renunciar a algún derecho o su derecho se ve afectado, en estos casos también será necesario que comparezcan sin que se admita ningún tipo de excepción. De acuerdo. Por último, también aludir que hay que recoger en la escritura la obligación de conservación de documentación y balances durante el plazo de 6 años, obligación que corresponde al liquidador y que en la actualidad además muchos registros mercantiles están exigiendo que se recoja en la escritura la relación de socios, la identidad y el valor de la cuota de forma clara y concisa, siguiendo el 396. También en el caso de sociedades anónimas, la manifestación de que se ha procedido a la anulación de las acciones que se extinguen. De acuerdo, y por último voy a aludir a la situación de la revocación del NIF. Como decía al inicio, actualmente la agencia tributaria está llevando a cabo una campaña en la que considera que esas sociedades que se encuentran en desuso, que no tienen una actividad real, debe ser revocado su NIF. Considera que aquí puede haber un supuesto nicho de fraude. En concreto, considera que procede esta revocación del NIF cuando no se haya realizado la declaración del impuesto de sociedades durante tres periodos consecutivos. También cuando haya algún tipo de deuda tributaria que haya sido declarada fallida y también cuando no consiga notificar, no consiga ponerse en contacto con la sociedad. En estos supuestos, la Administración Tributaria está llevando a cabo esta revocación del NIF
que, como veremos, tiene importantes consecuencias. Considero que esta materia tiene relación con la disolución y liquidación porque es habitual que cuando se encuentran ante esta situación quieren proceder a finalmente disolver y liquidar esa sociedad. Las consecuencias de esta revocación del NIF es que no tienen un número a efectos de identificación, además no pueden realizar operaciones bancarias, tampoco pueden acreditar que están al corriente de las deudas tributarias y también pierden la firma digital, el certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Tener en cuenta que en estos casos el efecto que más interés trae y que peores consecuencias tiene para la sociedad es el cierre registral. Y en esta materia resalta numerosas resoluciones que se están pronunciando sobre la materia. Recientemente, resolución de 10 de febrero de 2021, en el que pone de manifiesto que si el NIF de la sociedad ha sido revocado, tiene lugar un cierre total de la hoja abierta en el registro mercantil. Esto tiene importantes consecuencias porque va más allá del cierre que tiene lugar por falta de depósito de cuentas anuales. Este cierre de depósito por cuentas anuales sí que permite la inscripción de una escritura de disolución y liquidación. Sin embargo, si seguimos esta tendencia de la Dirección General del cierre total, para proceder al otorgamiento de una escritura de disolución y liquidación, sería necesario que previamente procedan a rehabilitar el CIF de la misma. La posibilidad de cómo vemos si ha sido revocado el CIF sale en primer lugar en la hoja, si hacemos la consulta al mercantil, sale esta situación de revocación del CIF como una de las situaciones especiales, donde sale lo de las cuentas anuales, y también en la agencia tributaria pone en su página la posibilidad de consultar estas listas de CIFs revocados. Por último, aludir brevemente al aspecto fiscal, señalar que tributa la liquidación pero no la disolución y únicamente la liquidación tributa cuando hay haber repartible. Esta es la parte de la escritura de liquidación que tributará. De acuerdo, pues muchas gracias por haberme escuchado y cualquier pregunta que os pueda resolver, estaré encantada. Bueno, muchísimas gracias, Blanca. La verdad es que yo creo que ha sido magnífica la conferencia, la webinar. Ha sido súper clara, además con un aplomo. La verdad que un gusto escucharte, Blanca. De verdad que muchas gracias por ofrecernos esta conferencia. Sí que han habido algunas preguntas que las puedes ver tú también desde el chat, pero yo te las voy a ir leyendo. La primera, voy por orden de cuando las han ido escribiendo, es de Josep Sotelo, creo recordar, que ahora no se puede ver el apellido. Esta la has contestado, de hecho, porque es lo de ¿deben los liquidadores solicitar autorización expresa de la Junta General para proceder a la enajenación de activo esencial? Nada, no hace falta, no aplica el 160 de la Ley de Sociedades de Capital. Por la propia finalidad, el 160 no responde a esa finalidad liquidatoria del momento final de extinción de la sociedad. Sí, sí, que las dejo muy claro también. También pregunta, cuando hablabas de que había que depositar o consignar a favor de los acreedores en una cuenta una cuenta bancaria titular de la sociedad, la deuda en sí, pregunta si es regular que exista una cuenta bancaria titularidad de una sociedad extinguida. Y luego decía que, siendo muy puristas, que qué hacemos con la minuta del notario y el registrador cuyo importe todavía no se conoce. Sí, y es posible incluso que no sepamos ni el importe exacto del IVA ni del impuesto de sociedades por el momento en el que se calculan, y de hecho teniendo en cuenta que el liquidador tiene obligación no solamente de extinguir la sociedad, sino de mantener una actividad que interese a la rentabilidad, ¿no? Que la sociedad concluya de una forma que no destruya el patrimonio social. Yo creo que en estos casos sí que existe una cuenta titularidad de una sociedad extinguida que tiene que proceder en el momento en el que se cancela en el registro mercantil, se tiene que proceder a su extinción, y yo entiendo que de nuevo también se podría incluir en esta partida de consignación de
deudas, la minuta del notario registrador también se podría incluir, y sí que es verdad que puede salir un remanente, hay que intentar calcularlo, y ese pequeño remanente pues ya sí que se podría proceder de nuevo a su adjudicación. Lo normal, lo que hay que intentar es que sea el menor importe posible, pero sí, en la práctica y siendo puristas se acaba dando esa situación. Vale, perfecto. Luego también te pregunta M. Fernández, bueno, te da las gracias por la conferencia, y te pide por favor si pudieses aclarar si en relación con las garantías a las que se refiere la LOE, la Ley de Ordenación de Edificación, si es necesario hacer referencia en la escritura siempre a esta materia o únicamente, como parece que has comentado, cuando la sociedad hubiera desarrollado promoción inmobiliaria. En la práctica y si nos vamos, perdón, en la teoría y si nos vamos a la regulación, únicamente haría falta cuando se está desarrollando una promoción inmobiliaria. Es decir, que en el objeto social se contemple este desarrollo de actividad de promoción inmobiliaria. Lo que pasa es que también en algunos supuestos se puede incluir una manifestación de que no se ha desarrollado esta actividad, dado que en la actualidad el objeto social no es limitativo, es decir, los administradores se pueden extender a ese objeto social. Entonces, pues a lo mejor por prudencia siempre se puede incluir, no se manifiesta el liquidador que no ha desarrollado la sociedad esa actividad de promoción inmobiliaria, sería conveniente. Sí, sí, sí. Y luego finalmente te preguntan también si la función del liquidador finaliza con la inscripción, dice, si la función del liquidador, perdón, finaliza con la inscripción de la extinción en el registro mercantil, afirma. Entonces pregunta, ¿a quién debe dirigirse un eventual reclamante de la sociedad extinguida? Yo creo que en esta materia hay que entender que el liquidador, con la obligación de conservación de la documentación, también tiene obligación de responder de reclamaciones de Hacienda, de facturas, durante un plazo de 6 años, es el que fija la ley. Así que yo entiendo que esta responsabilidad recae, no sé exactamente el precepto en el que podemos señalar, yo creo que debe ser de los del final, 400 y demás de la Ley de Sociedades de Capital, pero es el liquidador al que se tiene que dirigir aquellas reclamaciones. Y yo entiendo que subsidiariamente recoge la ley a los socios. Es decir, en primer lugar está la figura del liquidador, ¿no?, como representante orgánico, y luego, a pesar de haber desaparecido la sociedad, y si no es posible dirigirse contra el liquidador, subsidiariamente siempre podríamos dirigirnos contra los socios, como podría tener lugar en el caso en el que alguno de los acreedores considere que no se ha hecho de acuerdo convenientemente el reparto del haber. De nuevo se podrían dirigir contra liquidadores y subsidiariamente contra los socios. Esto respondió así a bote pronto, pero no sé el artículo, pero sí que recuerdo que la ley va por ahí, van por ahí los tiros. Sí, estas preguntas he sido cazarlo a veces. Pero bueno, la verdad es que sí que me suena que va por ahí. Incluso a veces también procesal, ¿no? Que la información pasiva hay que verlo. Sí. Gracias, María. Bueno, pues no hay más preguntas. Te dan las gracias y la enhorabuena. Dicen que desde luego que lo has explicado muy bien. Yo reitero mi agradecimiento. Y nada, esperamos también, yo espero el monográfico, el de garantías en el ámbito mercantil también. Y tu artículo sobre esto también en la revista La Notaría. ¿Vale? Gracias, María. Muchas gracias, Blanca. Gracias a todos los asistentes y nos vemos la semana que viene con otra webinar. Gracias a todos por asistir. Gracias a los asistentes.